de Astrofísica de Canarias, bajo el proyecto de envolturas circunestelares a cargo del doctor Aníbal García Hernández, que además, bueno, de ser un proyecto por parte del Instituto de Astrofísica de Canarias, también es parte de la Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología bajo la acción de Nanospace. Y durante el último año y medio, pues me tocó, bueno, eh, estudiamos pues los granos de carbono amorfo hidrogenado como posibles precursores de fenómenos espectrales inexplicables, digamos, en estrellas evolucionadas. En concreto, pues me voy a enfocar en nebulosas planetarias ricas en carbono, que es en lo que estuvimos trabajando. Como muchos que creo que ya saben, ¿no? Una nebulosa planetaria es una de las últimas fases en la evolución de estrellas de baja masa e intermedia y que se les conocen que prácticamente es un envolvente de gas ionizado que envuelve un núcleo caliente, en este caso una enana blanca. Y se les conocen por muchas cosas, entre ellas morfologías extrañas, ¿no? Que permiten el estudio de evolución de estrellas binarias, porque se cree que se debe a ellas, aunque bueno, ese no es el tema principal, sino que además de eso, eh, tanto las nebulosas planetarias jóvenes como sus fases previas, como lo son las AGB y las fases de las pos-AGB, pues impregnan el medio interestelar con elementos químicos, con polvo y con moléculas. Por tanto, el estudio de estrellas de baja masa intermedia evolucionadas, pues tienen un papel muy importante en el estudio en la producción del polvo cósmico. Eh, Como ya les mencioné, pues en general mi trabajo se va a centrar en nebulosas planetarias jóvenes ricas en carbono y he de decir que las especies mm, moleculares a base de carbono se producen generalmente o principalmente en las envolventes de las estrellas AGB de baja masa y son muy abundantes en el medio interestelar y en el medio circunestelar, de acuerdo a los trabajos de Drain de 2003 y Jagger del 2000. Y como podemos ver en la figura de la derecha de NGC 7027, pues gracias a las observaciones infrarrojas como del International Space Observatory, que es el ISO, y de Spitzer, pues se pueden identificar bandas aromáticas infrarrojas que están marcadas con números rojos que son a 3.3, 6.2, 7.7, 8.6 y 8.3 de las más conocidas, acompañados por emisiones discretas alifáticas, como se puede ver en el review que hace Kuo sobre estas cosas en su artículo del 2022. He de mencionar que tienen otro nombre realmente. Estas bandas aromáticas infrarrojas tienen un nombre que me parece un poco más correcto, que sería bandas emisiones no identificadas, ¿no? En el infrarrojo. ¿Por qué su nombre de bandas aromáticas? Porque principalmente se atribuyen a emisión de hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son los PA, y que tienen ciertas flexiones y estiramientos, ciertas cadenas que forman estos pHs que provocan esas emisiones que vemos nosotros como emisiones aromáticas. Entonces, la distribución espectral de energía también muestra bandas difusas interestelares, eh, especies parecidas a los pHs o pHs en concreto, carbono amorfo hidrogenado, que llamaremos HAC de ahora en adelante, y también fullerenos como el C60 y el C70, como en los trabajos de García Hernández et al. 2012 y Otsuka de 2014, que se pueden ver muy bien. Otra cosa que hay que mencionar es que curiosamente también existen unas bandas muy anchas que se le llaman emisiones tipo plato, que se encuentran también en nebulosas planetarias que tienen fullereno.
y usualmente se ubican entre 6 y 9 micras, que le llamaremos 7, aunque la figura diga 8, lo siento, y otra de 9 a 12 que le llamaremos de 12 micras. Usualmente las bandas de emisión tipo plató, como la de 8 micras, se atribuye a PAs grandes o también a carbono amorfo hidrogenado, y la de 12 micras usualmente se atribuye a carburo de silicio o silicon carbide. Hay otras bandas que no están aquí puestas, pero está otra de 15 a 20 micras que no se sabe tampoco qué la produce, pero se cree que podría ser también carbono amorfo hidrogenado. Y la otra banda que está en 30 micras, que usualmente se atribuye a la emisión de sulfuro de magnesio o magnesio sulfide. Eh, Como ya les mencioné, a nosotros nos interesaba mucho saber si existe una conexión entre las bandas, las emisiones tipo plató o las emisiones aromáticas con la formación de los fulerenos, en este caso C60 y C70, en ambientes ricos en hidrógeno. ¿Por qué se resalta ambientes ricos en hidrógeno? Porque principalmente cuando se descubrieron los fulerenos en el laboratorio por parte de Croto, y que además, bueno, un, un hito, se descubrieron que se forman en ambientes pobres en oxígeno, y no fue hasta el 2010, en el artículo de Cami sobre TC1, sobre la nebulosa planetaria TC1, donde se detectaron estos fulerenos en nebulosas planetarias. Y después, bueno, fue una cascada de detección de fulerenos a partir de ahí, pero lo importante es que en ambientes astrofísicos los fulerenos se han formado en ambientes ricos en hidrógeno. Y como no se sabe muy bien cuál es la ruta de formación, pues entre muchos modelos se han propuesto, hay dos que suenan más en la literatura y que son los que se forman o se podrían formar mediante procesos fotoquímicos o de destrucción de carbono amorfo hidrogenado, o lo mismo, procesos fotoquímicos de pHs grandes. Hay mucho en la literatura en general sobre pHs debido a que ha recibido muy buena aceptación por parte de los astrofísicos y los científicos, y bueno, reproduce bastante bien el espectro de laboratorio, lo que observamos también en el espectro eh, infrarrojo de los objetos astrofísicos. Sin embargo, yo me voy a enfocar más particularmente en ver si el carbono amorfo hidrogenado pues, puede ser una ruta más viable hacia la formación de los fulerenos o de las emisiones tipo plató y de algunas otras bandas de absorción que veremos a continuación. Por tanto, si nos vamos por este lado de carbono amorfo hidrogenado, pues también debemos de considerar que pueden existir partículas similares, es decir, nanopartículas, una mezcla de nanopartículas orgánicas, aromáticas y alifáticas, a los que se les llama MAONs, por sus siglas en inglés, Mixed Aromatic Aliphatic Organic Nanoparticles. Y un caso particular, digamos, de los MAONs podría ser partículas tipo carbón amorfo hidrogenado. Y este es un esquema muy sencillito de cómo podría ser la ruta de formación de los fulerenos, es decir, a través de carbón amorfo hidrogenado, por procesos fotoquímicos o de destrucción, se deshidrogenizan y forman carbón amorfo, protofulerenos, que son moléculas que no existen todavía, o sea, no se han detectado nada sobre eso. No sabemos nada específicamente sobre protofulerenos, pero sí sobre C60, más otros, ¿no? Como el C70, incluso la detección de un C24 plano. De la misma forma en que podemos identificar ciertas estructuras en el infrarrojo debido al polvo y a la distribución de granos de ciertas moléculas orgánicas, también existe algo en el ultravioleta, algo que creo que a los astrónomos observacionales usualmente nos causa problemas al a tener observaciones fotométricas espectrales, ¿no? Es la extinción interestelar.
y que varía dependiendo a dónde mires usualmente, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la derecha pues es la curva de extinción promedio galáctica del artículo de Fitzpatrick and Massa del 2007. Y bueno, de forma similar, las curvas de extinción muestran información importante sobre la composición y del tamaño del polvo. Las dos estructuras principales son lo que ya conocemos, que es el ultraviolet pump, que son aproximadamente el pico a 217 nanómetros, y el far ultraviolet rise, que es una absorción cuadrática aproximadamente, mm, a longitudes de onda menores de 200 nanómetros. Y de esto hay muchísima literatura donde se proponen diferentes cosas, pero entre las que más resaltan como posibles carriers de estas absorciones es el grafito, como lo ha dicho Drayton Lee en 1984, o algunas especies mucho más desordenadas, como lo son el carbono amorfo hidrogenado, las cenizas y otros materiales eh, carbonosos. Sí, carbonosos. Por ejemplo, lo que publica Gavilán et al. En el 2016. Además, muy recientemente, el año pasado, también publicaron un artículo, Lin et al. 2023, donde se propone una familia entera de PAs que pueden reproducir también el ultraviolet pump. Y me parece que justamente ayer, salió un preprint donde Fitzpatrick and Massa y otra gente más, perdón, eh, encuentran una relación o aparentemente encuentran una relación entre el ultraviolet pump y las emisiones aromáticas en el infrarrojo, o lo que ellos asumen también como PAs. Entonces, mi trabajo se enfocó principalmente en dos cosas que son estudiar las nebulosas planetarias ricas en carbono y algunas con fulereno en dos regiones, analizar su extinción, tanto interestelar como una posible extinción interna de la nebulosa, así como las emisiones tipo plato que vemos en nebulosas planetarias, específicamente con fullereno. Entonces, primeramente, investigamos los espectros ultravioleta de nebulosas planetarias ricas en carbono, obtenidas de diferentes catálogos, como el catálogo de clasificación de Stangelini de nebulosas de carbono, oxígeno o química revuelta. Y también utilizamos el catálogo de García Hernández del 2012 de planetarias con fullerenos y el de Otsuka del 2014 también de planetarias con fullereno. Hicimos la búsqueda en el International Ultraviolet Explorer, que es el IUE, y solamente pudimos encontrar 4 que tuvieran buena señal a ruido, no tuvieran tantos píxeles malos y bueno, no tuvieran mucho error. Y de acuerdo a los mapas de extinción galáctica, pues tenemos un exceso de color que ronda entre 0.12 y 0.4 magnitudes, con las planetarias tienen una temperatura efectiva muy similar, excepto quizá IC2501, que es la que mayor temperatura tiene, alrededor de 50.000 me parece. Y bueno, fue un artículo que salió hace casi nada. Entonces, del análisis que hicimos de las 4 planetarias, 2 resultaron aparentemente tener una extinción adicional a la extinción interestelar, que en este caso es Genesis 25 y la planetaria TC1. De estos análisis principalmente se realizaron con modelos de atmósfera para objetos calientes como los TELUSTI o los TEMAP e incluimos el continuo nebular. El continuo nebular se calculó usando la herramienta METCONT dentro del paquete de herramientas de Starlink, en donde únicamente necesitamos la información de las abundancias iónicas y el flujo H beta. Entonces, como ya mencioné, 2 de las 4 presentan
evidencia de tener una componente de extinción interna, en el cual para el caso de TC1 es aparentemente el caso de acuerdo al estudio de Isabel Alemán del 2019. Aquí hicimos un par de, asumimos varias cosas, ¿no? Primero, que la extinción del medio interestelar está bien representada por la ley de extinción que usamos. En este caso usamos la extinción de Fitzpatrick en masa del 2007 porque incluye una mejora, digamos, a la parte ultravioleta de su ecuación paramétrica. Sin embargo, debo decir que probamos con diferentes leyes de extinción como la de Cardelli, Clayton and Mattis de 1989, variando RV y EV-V, y no encontramos una combinación que pudiera reproducir lo que estamos observando. Por tanto, también asumimos que GENAI 2.5, como también es una planetaria rica en carbono, pues joven como TC1, pues que esto también podría ser una extinción interna, una componente interna de extinción. Entonces lo que hicimos después fue intentar ver cuál era la diferencia entre, entre la curva de extinción promedio galáctica y nosotros ajustando directamente la ecuación paramétrica a nuestras observaciones. Aquí variando únicamente los parámetros correspondientes a la función cuadrática de la ecuación que tenemos abajo. En este caso, pues tiene una parte lineal, que es C1, C2, tiene otra parte que corresponde al ultraviolet bomb, que no es más que una lorentziana modificada, y la parte que es C4 y C5, que son los componentes cuadráticos del lejano ultravioleta. Ajustando nosotros la función paramétrica de Fitzpatrick, pues encontramos que para C4 y C5 obtuvimos 0,13 y 3 respectivamente, más o menos la mitad de los valores promedio para la galaxia, que eso se traduce a una diferencia en magnitudes si usamos la magnitud de Galex, la de lejano ultravioleta, de 0,34 magnitudes. Entonces, ¿qué nos puede sugerir esto? Que existe una distribución de tamaños, una componente de diferentes granos de polvo con diferente distribución de tamaño que está en la línea de visión y que puede ser posiblemente interno a la nebulosa planetaria. Entonces, como mencioné antes, los materiales carbonosos pueden ser una explicación plausible a las bandas de absorción del ultravioleta, como lo es el carbono amorfo hidrogenado. Nosotros, principalmente lo que queríamos encontrar, que fue curioso, lo que queríamos encontrar era algo en el ultraviolet bomb, no, algo que nos indicara extinción adicional o lo que fuese, ¿no? Pero no, lo que terminamos encontrando al final fue algo en el lejano ultravioleta, entonces tuvimos que adaptarnos un poco a la situación. Pero ya había habido trabajos como el de Gavilán, donde ellos sugieren que justamente esta absorción en el lejano ultravioleta se debe a carbono amorfo hidrogenado, mientras que la contribución importante a la absorción en el ultraviolet bomb se debe a cenizas o soot. Como se muestra en la figura de la derecha, las curvas verdes son el carbono amorfo hidrogenado, uno para la galaxia, el plano, y otro para el centro galáctico, y las azules son la de las cenizas. Por tanto, ahí se puede ver, pues, más o menos bien dónde contribuye más en esta parte del lejano ultravioleta. Entonces, nosotros añadimos esta curva de extinción de Gavilán de forma adicional a la ecuación paramétrica de Fitzpatrick, por lo que hemos obtenido un exceso de color para el HAC de 0,065. Y por lo que vemos en las figuras de la derecha, podemos reproducir bastante bien el espectro de UV que estábamos observando. Aquí cabe mencionar, creo que es importante hacerlo, que hay muy pocas constantes ópticas de carbono amorfo hidrogenado de laboratorio.
y muchas menos que cubran un rango espectral útil para el uso de la astronomía, es decir, del, del ultravioleta hasta el infrarrojo. De hecho, las constantes ópticas de Gavilán no llegan al infrarrojo, por eso que no las usamos para modelarlo, como verán más adelante. Eh, y otra cosa es que esta curva de extinción de Gavilán se asumieron granos muy pequeños, es decir, nanogranos de 1 a 15 nanómetros. Nosotros intentamos variar, calcular la curva de extinción para diferentes tamaños, pero el mejor ajuste siempre fue utilizando nanogranos. Entonces, ¿qué implica esto? En el caso de la planetaria TC1, particularmente para esa planetaria, pues la presencia de ambas cosas, como carbono amorfo hidrogenado y fullerenos, pues podrían soportar la idea de que la formación de los fullerenos podría estar relacionada con la descomposición de los hacks. Pero bueno, es demasiado pronto para concluir algo al respecto. Entonces, a raíz de esto, pensamos que, ¿qué pasa ahora si incluimos los granos de polvo tipo HAC para reproducir el infrarrojo medio en el espectro de nebulosas planetarias ricas en fullereno? Bueno, esto nos llevó a un estudio piloto hacia la nebulosa planetaria TC1, que es prototípica porque contiene unos emisión de fullerenos tremendos y que no tiene evidencia de emisiones aromáticas como emisiones de pH. Por tanto, es un buen candidato porque no está contaminado ni las emisiones de tipo plato de 7 micras, ni de 12 micras, ni el continuo, ¿no? Porque como vimos, estas emisiones aromáticas pues se encuentran por una buena parte del espectro. Anteriormente sí que se ha hecho trabajo sobre incluir nanopartículas de carbono amorfo hidrogenado con constantes ópticas teóricas, o las hechas por Jones en el 2012, para reproducir medianamente bien la emisión tipo plató de 7 micras. Sin embargo, no pudieron ajustar la emisión de 12 micras. Incluso la predicción daba mucho más flujo teóricamente que lo que se observaba. Este artículo también se publicó casi un mes después del anterior. Por tanto, nos dimos a la tarea de descargar los espectros de Spitzer del archivo de la nebulosa planetaria TC1 y usar las herramientas para limpiarlo y bueno, eh, a tener el espectro en una dimensión con la herramienta SMART. Nosotros estábamos interesados en modelar eh, el carbono amorfo hidrogenado, así que tomamos el modelo de fotoionización que hizo Isabel Alemán en su trabajo del 2019 sobre TC1 también. Y incluimos por primera vez constantes ópticas de Higgs obtenidas de laboratorio. En este caso, estas constantes ópticas sí que cubren un rango espectral mucho más amplio, incluyendo el infrarrojo. Y estas fueron compartidas de forma privada por Dooley. Sin embargo, se describen muy bien en Dooley and Hu 2012, en una concentración de hidrógeno aproximadamente 0,35 y fueron hechas en una película delgada, una deposición de 300 Kelvin. Como podemos ver en la figura de la derecha, el, el espectro en negro es TC1, la observación, el espectro de Spitzer. Las líneas azules abajo indican dónde están los plateau emissions y también está indicado dónde encontramos las emisiones de los fullerenos, como el C60 que está en azul y el C70 en rojo. Asimismo, en verde podemos ver el resultado de nuestro modelo. Como se puede observar, ajusta bastante bien el plato de 12 micras y además tiene ciertas peculiaridades, es decir, tiene un continuo por debajo de 10 micras
que tiene una forma peculiar que se parece muchísimo a lo que estamos observando en el espectro de Spitzer, pero además también tiene una contribución en la emisión plató de 7 micras. Entonces, irónicamente, la emisión del plato fue reproducida usando granos esféricos simplemente y con una distribución de granos canónica como la del medio interestelar. Hemos obtenido de los modelos una temperatura del polvo aproximadamente de 275 Kelvin, que es muy similar a la temperatura de excitación del C60, de acuerdo a CAMI del 2010, donde ellos obtuvieron un valor de 300 Kelvin. Pero nos preguntábamos qué pasaba con el continuo, por qué no podemos reproducirlo simplemente con los hacks. Bueno, pues es así, ¿no? Eh, tuvimos que, como se hace normalmente para nubes planetarias ricas en carbono, pues añadimos grafito como una componente posible, componente adicional al continuo. Y lo que vemos en la figura de la derecha es eso justamente, ¿no? Donde la planetaria TC1 es en negro, el espectro de Spitzer. En gris vemos la contribución del carbono amorfo hidrogenado. En rosa, la contribución del grafito. Y bueno, y el modelo completo lo vemos en verde. Como se puede observar, pues se reproduce bastante bien la emisión plató de 12 micras. El continuo por debajo de 10 micras tiene la forma que debería tener y tiene una contribución al plató de 7 micras. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Que los granos de polvo tipo HAC naturalmente proveen una forma del continuo adecuada y una contribución también a otros platós como el de 7 micras, además del de 12. Desafortunadamente, todo lo que está después de 16 micras no es real porque las constantes ópticas solo llegaban a 16 micras y lo demás pues fue simplemente una extrapolación de lambda a la -1 como se ha hecho en otros trabajos, sobre todo al índice de refracción, la parte compleja del índice de refracción, que es K. ¿Cuáles son las implicaciones astrofísicas? Que bueno, esto es complicado a veces. Que bueno, por primera vez que sabemos nosotros, ¿no? Los granos de polvo tipo HAC reproducen de forma convincente la emisión plató de 12 micras, teniendo dudas sobre la identificación de silicon carbide o carburo de silicio como su precursor original, digamos. Ojo que no estamos diciendo explícitamente que una cosa sustituye a la otra. Podría ser, pero también podría ser que sea una contribución de ambas, ¿no? Es algo que no hemos probado específicamente para este objeto porque no fue necesario. Entonces, como ya mencioné, los granos de polvo tipo A proveen una fracción importante del continuo en el infrarrojo y es consistente con otras emisiones tipo plato, como la de 7 micras. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que provoca la emisión de 12 micras? Pues de acuerdo al trabajo de Dooley y lo que hemos estado hablando a lo largo de la charla, pues una mezcla de hidrocarburos aromáticos y alifáticos. Adicionalmente, obtuvimos también constantes ópticas de Dooley también eh, para una deposición de 77 Kelvin. Desafortunadamente, en este caso, no mostraba ninguna emisión importante, es decir, estaba ausente incluso la emisión de 12 micras y la de 7 micras. Ambos, tanto el HA con una temperatura de deposición de 300 y este de 77, tenían aproximadamente el mismo contenido aromático alifático. Sin embargo,
el Ha con depositado a 300 Kelvin tenía muchos más anillos aromáticos o la razón de anillos aromáticos y cadenas aromáticas era mayor a las obtenidas con el depositado 77 Kelvin. Esto nos lleva a pensar que la emisión, qué tanto va a emitir o no, depende mucho más de cuántos anillos aromáticos hay que, que de la razón aromático, el contenido, perdón, aromático alifático, como se cree usualmente. Interesantemente, bueno, los granos tipo HAC también reproducen la extinción que vemos en el lejano ultravioleta, como lo vimos en las nebulosas planetarias ricas en carbono, vistos en los espectros de IUE, y que la presencia de ambas cosas puede soportar la idea de que tanto que los HACs podrían deshidrogenarse o descomponerse y formar fullerenos, formar parte de la ruta de la formación de fullerenos a través de procesos fotoquímicos o de destrucción en las envolventes complejas de nebulosas planetarias. Y hasta aquí dirá, bueno, pues un objeto quizá no dice nada o lo que sea, pues realmente eso fue porque lo quisimos sacar un poco rápido, pero estamos trabajando en una muestra un poco más grande donde esperamos tener realmente resultados positivos. Un ejemplo de ello es lo que les muestro a continuación, ¿no? Hemos estado trabajando también con otras nebulosas planetarias galácticas como M112 y la de abajo a la izquierda es AS23 e incluso planetarias de las nubes de Magallanes como SMC-16. En el caso de M112, aquí solo fue necesario incluir carbón amorfo, hidrogenado, carbón amorfo y sulfuro de magnesio para reproducir el plató de 30 micras que se muestra aquí. Y bueno, aquí podemos ver el otro plató que no podemos reproducir, el de 15 a 20 y pico micras. También lo vemos en SMC-16, que pues no lo podemos reproducir. Y en estos casos, aquí lo interesante es que no fue necesario usar grafito, sino carbón amorfo. Esto es un trabajo que sigue y esperemos enviarlo en un mes, pero antes, pero bueno, a ver cómo resultan las cosas. Eh, bueno, ya sabemos que los espectros en el infrarrojo medio de estas nebulosas planetarias pues están dominados por hidrocarburos, emisiones de hidrocarburos alifáticos y aromáticos y que presentan diferentes bandas no identificadas. Ya sabemos que los HACs pueden reproducir el plató de 12 micras, contrario a lo que se pensaba con Silicon Carbide. Además, también se puede ver una contribución en la curva de extinción menos circunestelar en el lejano ultravioleta. Y el mensaje que queremos dejar principalmente, porque no hay muchos datos sobre constantes ópticas, insisto, de este material, de laboratorio, porque se han hecho varios trabajos teóricos, pero no tenemos constantes ópticas de laboratorio, es justamente alentar para hacer más experimentos de laboratorio, para obtener índices de refracción complejos o emisividades. Eh, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo de granos de polvo tipo HACS, con diferentes estructuras, composiciones o en diferentes condiciones físicas. Este trabajo interdisciplinario nunca es fácil, ¿no? Porque siempre trabajar con otras áreas a veces por temas de coordinación no funciona muy bien, pero hemos estado trabajando con químicos y químicos cuánticos incluso, en donde, bueno, creemos que estos modelos o estos estudios pueden clarificar si existe o no realmente una relación entre los granos de polvo tipo HAC para explicar los fenómenos de las bandas no identificadas, no solo las platós, sino también las bandas aromáticas, las presuntas bandas aromáticas que vemos, como la extinción ultravioleta y si es posible también ver si existe una relación
con la ruta de formación de fullerenos en ambientes astrofísicos. Una de las cosas que se me ocurren que podemos hacer para resolver esto es pues utilizar lo que tenemos, laboratorios top, hablar con eso, con químicos, usar, por ejemplo, el telescopio espacial James Webb, que por cierto tenemos una propuesta aceptada para el ciclo 3 justamente para observar la nebulosa planetaria TC1. Bueno, muchas gracias y lo dejo un poco con la bibliografía. Qué bonito, Marco. Excelente trabajo. ¿Preguntas aquí en el auditorio? Una. Ajá. Adelante, Tony. Hola, Marcos, soy Roberto. Hola, Eh, hola Roberto. eh, Está padrísimo el trabajo. Entre otras cosas, por ejemplo, el poder modelar perfectamente el plató este de 12 micras está al tiro, ¿no? Pero el de 7 micras, yo te veo muy feliz y yo así como que algo. ¿Hay algún ingrediente, alguna otra cosa que le hace falta para que pueda modelarse mejor el plató de 7 micras? ¿O hay cosas que yo no me di cuenta que están presentes ahí y que lo hacen así? Sí, bueno, lo que creemos, porque no hemos confirmado nada en absoluto, ¿no? Es que depende mucho de la razón de cadenas, de anillos aromáticos entre cadenas aromáticas, ¿no? Se ha visto que la intensidad de esta estructura, también la de 7 micras, en trabajos teóricos, ¿no? Como el de Bernard Salas, eh, que sea mayor este consciente va a influir más o menos en determinados platos. Y en este caso creemos que eso podría ser el caso para el de 7 micras. Sin embargo, también tenemos un trabajo donde hemos, mediante química cuántica, bueno, un colega que está también en los artículos, ¿no? Ha publicado que hay mucho metalofulereno, que podría también estar involucrado en toda esa emisión extraña que vemos alrededor de 7 micras. Es algo que no hemos confirmado y que de alguna manera queremos introducir en algún momento. Y la última es esto que desconocemos en el proceso de pasar hacia los fulerenos, los protofulerenos. ¿Hay alguna idea sobre qué se esperaría observar si realmente lo que estamos viendo es eso, la transición de estos a los fulerenos? ¿Qué se esperaría observar o algo así? Bueno, una de las ideas que propone Dooley and Hu en el 2012 es que no están muy desplazados en emisión, prácticamente los miraríamos igual, pero se ven en nebulosas planetarias de reflexión, por ejemplo, o en R Corona Borealis, donde no tenemos ese background de radiación ultravioleta específicamente para determinar el proceso de deshidrogenación, ¿no? Pero en sí no se sabe nada de eso, es solo una cuestión teórica que se propone como un paso intermedio, pero no sabemos nada en sí. ¿Alguna otra? Ok, yo tengo una, puedes irte a la diapositiva anterior donde mostrabas los modelos y las observaciones. Ay, ¿qué pasó? Es muy similar a la que hizo Roberto. Allí, Este, sí, generalmente los rasgos que se muestran del modelo son más angostos de las observaciones, ¿no? Yo me preguntaba si eso tiene que ver con algún tipo de distribución de tamaños de los granos que estás considerando o alguna parte de velocidades térmicas que no estás considerando allí en el modelo. sí, exactamente. Eh, Depende mucho de la distribución de granos de polvo que se use. Es decir, si se usan granos de polvo muy pequeños del orden de nanómetros, pues se va a ver una emisión
un poco más angosta y va a haber una emisión mayor en longitudes de ondas más pequeñas. Y cuando se usan granos de polvo más grandes, pues la emisión va a ser un poco más angosta, pero menos profunda. Y es algo con lo que tenemos que jugar al momento de modelar, porque al final estamos tratando con granos de polvo esféricos. Ok. Eventualmente probaremos con una distribución continua elipsoidal, que ya se ha hecho, por ejemplo, con el carburo de silicio para IC418, un trabajo, por ejemplo, de Verónica, de, de Verónica Gómez Llanos, ¿no? Donde se ve que sí, puedes ensanchar más usando otras morfologías para el grano, digamos. ¿Has pensado granos porosos también? Hasta el momento no, y si te soy honesto, no sabría todavía cómo incluirlos. Michael tiene una pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias, Marco. Es un trabajo muy bonito. Me parece muy interesante que están, pues, pudiendo reproducir ciertos rasgos que tradicionalmente se ha atribuido a polvo rico en oxígeno. Este, y me pregunto si con constantes ópticas que se extiendan a mayores longitudes de onda, si pueden pues, llegar a abarcar otros rasgos que son de ese tipo de polvo y pues a lo mejor el polvo es más sencillo de lo que lo hemos estado viendo porque en la galaxia al menos parece que hay muchos objetos de este polvo mixto y que yo sepa no hay una buena explicación de cómo se generan. Sí, exactamente, esa es una de las motivaciones principales. Nosotros sabemos que los PEAs han sido una parte fundamental en la explicación de muchas de las estructuras que vemos en los espectros del infrarrojo. Sin embargo, ha llegado a un punto donde no sabemos si siguen siendo PEAs. Es decir, para reproducir ciertas cosas se usan PAs que tienen más de 1000 átomos de carbono, por ejemplo, o que son clústeres de PAs, pues ya deja de ser esta estructura bidimensional que conocemos como PAs, ¿no? Ya no son simplemente tres bencenos y poco más, sino ya es, cada vez se usan PAs neutros, ionizados, clúster, y todo el conjunto de cristales con estructura bien definida en formas desordenadas no serán al final o estarán reproduciendo algo más simple como carbón amorfo hidrogenado o estructuras mixtas de partículas aromáticas alifáticas, ¿no? Y con respecto a constantes ópticas, pues sería divagar porque realmente no hemos visto algo que se extienda mucho más allá, pero esperamos de hecho que sí tenga alguna otra contribución importante en el resto del espectro, ¿no? Gracias. Ok, aquí preguntas adicionales acá en el auditorio. En Zoom, no veo manitas levantadas. Entonces, de nuevo, vamos a darle un aplauso a Marco por el excelente trabajo. Y muchas gracias y de nuevo disculpa por ese pequeño problema que tuvimos al inicio. ¿Okay? No pasa nada. Muchas gracias a todos. Tengan buen día. La grabación se queda en algún sitio. Sí.